El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. A toda esa gente que está ahí esperando lo mejor del trigo, sean bendecidos en esta hora. Romanos capítulo 1, verso 23. Nuestra conferencia, la decadencia de la tierra. Y la decadencia de la tierra sucede por lo que está escrito en Romanos capítulo 1, 23. Pues cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombre mortal, e incluso por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. ¿Qué es decadencia? La decadencia es la pérdida de fuerza, la pérdida de importancia, es la caída o la declinación o el declive de una persona, es su ruina, tanto en el orden material como en el espiritual. También la decadencia es el cambio o el camino a la desgracia donde una persona comienza a descender. La historia nos enseña que cuando el emperador Constantino supuestamente se convirtió al cristianismo, se hizo posible el crecimiento del cristianismo. Todos querían convertirse a esta nueva religión tan solo por conseguir los privilegios del emperador. Y al mismo tiempo comenzaron a entrar en la iglesia cualquier cantidad de falsos creyentes. Y de esa manera entró el declive al liderazgo, la declinación al liderazgo de la iglesia, porque se convertían de mentira tan solo para adquirir poder en el imperio. La sociedad en que estamos viviendo no solamente está en crisis económica y en crisis moral, también está en crisis de fe, porque son pocas las personas que pueden demostrar que tienen fe, porque una cosa es decir, yo tengo fe, y otra cosa es demostrarlo. Y hemos visto que Dios siempre comprueba lo que nosotros decimos con la boca. ¿Recuerdan a Pedro? Dijo él, aunque me maten, no te negaré. Y el Señor le dijo, hoy. Y así sucede con las personas. Y fue así. Pedro negó ese mismo día al Señor Jesús. Negó que lo conocía. Hoy la gente no tiene fe ni en el matrimonio, ni que su matrimonio dure. No tienen fe en los políticos porque son una punta de mentirosos. Tampoco tienen fe en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque no dan una enseñanza normativa, sino solo dan enseñanza de conocimiento. Y el conocimiento no cambia y transforma a nadie. La gente vive apurada, pasa de día en día bajo una presión de incertidumbre continua. No creen que el mañana puede ser mejor. ¿Por qué? Porque el sufrimiento, la pena y la desilusión despide su mal olor diariamente. Las mafias en todos los niveles de la sociedad son como un gigante que nadie puede derribar, porque el mal crece y pocos quieren buscar a Dios, quien es el único que tiene la puerta abierta para echar fuera de nuestras vidas al gigante de la desesperación. La gente no niega la existencia de Dios, pero vive como si Él no existiera. La impresión que predomina es que Dios está tan lejos, pero lejos del hombre,
que difícilmente pueda comprender los problemas que el hombre vive diariamente. Pero dice la Escritura que Dios está tan cerca de nosotros como la palabra que hablamos. Además, se olvidan de que Dios se hizo hombre para salvarnos y mostrarnos la verdad fundamental del Evangelio. El materialismo, el humanismo y la decadencia moral de la sociedad juegan un rol importante para que el hombre dude. Además, la misma fe en muchos es superficial. Y se ha ido creando una iglesia que se ha convertido en religión. Y con esa religión, que es un remedo de la iglesia verdadera, la gente cree menos, porque lo que se consideran cristianos no tienen el más mínimo conocimiento de la Escritura, que es la verdad de Dios. Por eso, toda la vida del hombre se convierte en gustos personales y en deseos de satisfacer sus propias inclinaciones. Solo están preparados para hacer todo lo que sienten que les produce bienestar. Y así también lo hacen con la fe. Si el creyente no pone en movimiento una fe verdadera, corre el riesgo de entrar en el descenso del principio de su propia ruina espiritual. En otras palabras, ese declive se convierte en el borde de su propio abismo, sin importar si la persona está consciente o está inconsciente de la situación o el lugar donde se encuentra. Bien, entonces la decadencia puede ocurrir por dos causas. La primera, la decadencia puede ser producida por la intervención de otro o de otros para hacernos fracasar. Y segundo, la decadencia también puede ser por causa nuestra, por nuestros propios errores, sin confesar y continuos. En este caso, siguiendo lo que escribió el apóstol Pablo a los romanos, la declinación, la caída, el descenso tiene una causa. Romanos 1:23 que leímos dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible, íntegro, moral, en semejanza de imagen de hombre corruptible, inmoral, deshonesto, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y de la decadencia moral hay un paso a la idolatría que se hace también en 3 etapas. Fíjese que muchos ya no se hacen ídolos de barro porque entienden que es idolatría, pero se hacen otro tipo de idolatría. 1. El hombre comienza rindiéndose culto a sí mismo. Soy inteligente, tengo mucho conocimiento, soy profesional, tengo mi título, he hecho no sé cuántas maestrías, doctorado, PH, y comienza a rendirse culto a sí mismo. Segundo, el hombre luego mira y rinde culto a los astros del cielo. Y después rinde culto a los cuadrúpedos y reptiles. De esa manera viene el descenso del hombre hacia la idolatría, pero el punto de partida es el abandono de Dios o a Dios. Y cuando abandona a Dios, da culto a lo creado antes que el Creador, como dice el libro de Romanos en su primer capítulo. ¿Por qué? Porque el hombre no puede vivir sin ninguna esencia de adoración, porque fue creado para adorar.
O sea que el hombre o adora a Dios o adora al diablo. Y cuando abandona al Dios verdadero, cae en el error y comienza a adorar primero héroes, artistas, deportistas, hombres grandes. Y así va la escala de descenso hacia abajo. Va adorándose a sí mismo, luego a los astros y termina, como dije, adorando cuadrúpedos y reptiles, mostrando de esa manera lo poco inteligente que puede ser el hombre, porque olvidó que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ejemplo, los egipcios eran los más sabios de la antigüedad y sin embargo terminaron adorando a un toro que lo llamaban el dios Apis. El mundo moderno hace lo mismo. Hay gente que ama tanto a su perro y a su gato más que a Dios. Hace poco salió en la prensa una noticia que una anciana millonaria dejó una fortuna de 10 millones de euros a su gato llamado Tomaso. Era una anciana italiana que falleció a los 94 años de edad. La mujer no tenía hijos e infelizmente decidió que su fortuna vaya a parar a las manos de un gato vagabundo que había adoptado 2 años atrás antes de morir. Y eso se ve. Mucha gente entrega su vida a los animales, los recoge, los baña, los alimenta, invierte su tiempo levantando excremento de perro. Y algunos perros y gatos viven mejor que la gente. A pesar de la pobreza en el mundo, hay gente que antes de donar su dinero a obras benéficas, prefiere mantener gatos hasta que se mueran y después no se sabe qué se hacen las fortunas. Pero para la completa desgracia, el hombre no satisfecho con los cuadrúpedos se rebaja aún más y llega en su adoración a inclinarse a la serpiente, que es símbolo del demonio en la Escritura y padre de todos los engaños. Pero ahí nosotros vemos en China y en Japón que hasta la tienen grabada en sus monedas. Ahí también están los indios que la veneran como santo. E Israel en una ocasión, cuando Dios mandó a hacer una serpiente de bronce, también comenzaron a adorar a la serpiente y dejaron a Dios. Y muchos pretenden asegurar que el hombre sin Dios se ha ido elevando, cuando la verdad es que el hombre se ha ido degradando y embruteciéndose. 2. ¿Cuál es la decadencia que hace caer al hombre en pecado? Otra vez vamos a Egipto. El faraón de Egipto, su vida entró en decadencia al grado de perder el brillo y esplendor antiguo. Después de la fundación de Egipto, alrededor de 3100 años antes de Cristo, la autoridad para realizar las tareas religiosas era el faraón. Y él aseguraba que era representante de los dioses. Los egipcios eran politeístas. Poli quiere decir muchos y teístas, dioses. Y ellos adoraban a varios dioses y los más importantes eran el dios Osiris, dios de la fecundidad y representaba al sol. La diosa Isis era la luna, era la reina de la noche y la esposa de Osiris. Y Horus era el hijo de los dos. Así que ellos adoraban a Ra, el dios solar, que era considerado como el creador. Adoraban a Anubis, que se representaba con cuerpo humano y cara de perro. Y decían que él juzgaba a los muertos.
el dios Toc tenía la cabeza de un pájaro y era considerado como protector de la sabiduría. Además, adoraban al río Nilo, a las fuerzas de la naturaleza y hacían una serie de rituales, ofrendas y sacrificios. Es por eso que las 10 plagas de Egipto fueron contra las deidades de Egipto, porque ellos adoraban al Nilo y Dios empezó hiriendo el Nilo y convirtiéndolo en sangre. Nosotros vemos que el hombre siempre se ha creído sabio, pero el sabio que se apartó de Dios terminó adorando las cosas creadas antes que al Creador. Otro ejemplo tenemos en el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor fue el instrumento que Dios usó para castigar a Israel. Pero él estaba convencido que era su fuerza, su poder, la que había destruido Israel. Él había creado una ciudad tan magnífica que le había hecho jardines colgantes. Ahora los jardines colgantes serían como esos jardines que hay en las terrazas de algunos edificios. Algo parecido tenía. Era tan hermoso eso que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces, él, después de haber vencido a Israel, se olvidó de que Dios lo había levantado para castigar a Israel y se volvió un hombre súper orgulloso. Y el momento que él se volvió súper orgulloso comenzó su descenso. Y por 7 años este hombre, grande, poderoso, fue castigado, fue disciplinado por Dios, perdió la mente, se creía un buey, comía pasto, como cualquier buey del campo. Y esto con el propósito de enseñarle una lección, a fin de que supiese que Dios es el único Rey Supremo. Y él perdió su trono en esos años, pusieron un regente, pero él se creía un buey. Vivía en la intemperie, le creció el pelo, le creció las uñas y se alimentaba de pasto. Pasaron esos años y dice la escritura así. Está en Daniel 4, 34 y 37 si lo quiere leer después. Al cabo de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y me fue de vuelta la razón. Le vino la cordura otra vez. Entonces bendije, dice, al Dios Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es eterno y su reino de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga la mano ni quien le diga qué haces o qué estás haciendo o por qué lo haces. Ahora, dijo él, yo, Nabucodonosor, alabo y exalto y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdad y sus caminos son justicia. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Otro ejemplo tenemos en el rey Saúl. Dios levantó a Saúl como un rey guerrero, pero estando como rey de Israel, inició su decadencia, su descenso, su caída. Se olvidó que Dios lo había levantado como el primer rey de Israel y su orgullo y sus continuas desobediencias a órdenes de Dios lo llevaron a un fin trágico en el monte Gilboa. Todo sucedió por los cambios que hubieron en él. Él tomó varios pasos que lo llevaron a su muerte, una muerte triste, sin pena ni gloria.
Él no tenía que tomar esos pasos, tampoco debió tomarlos. No tuvo que morir así como él murió, pero él voluntariamente tomó tan malas decisiones que al final lo llevaron a la ruina. Primero comenzó apartándose de Dios. En vez de adorarle, quería ofrecerle cosas basadas en sus pensamientos y razonamientos humanos. Y poco a poco cambió radicalmente el rumbo de su vida, hasta llegar primero al suicidio espiritual y luego al suicidio físico. Eso nunca debió suceder. Eso no era lo que Dios quería de él. Dios lo hizo un hombre ilustre, lo hizo rey. Siendo un hombre grande, acomplejado, lo sacó del anonimato y lo puso como rey de Israel, el primer rey de Israel. Saúl tiene millones de seguidores que hacen sacrificios a Dios sin haber sido autorizados. Saúl temía al pueblo más que a Dios. Y los hombres desobedecen a Dios por varias razones. Pero en este caso, Saúl desobedeció porque temía al pueblo. Por eso, Dios nos exhorta diciéndonos, no sigas las prácticas erradas por temor de desagradar a tu familia, a tus amigos. Y no te olvides nunca que el temor del hombre te puede llevar al monte Gilboa. Ahí fue donde murió Saúl. Murió él, murió Jonatán, murieron otros de sus hijos, los decapitaron, les quitaron la cabeza y los avergonzaron aún después de muerto. El hombre que Dios había levantado para que sea el primer rey de Israel. Y tan solo ¿por qué? Porque tenía más temor del hombre que temor de Dios. Otro ejemplo, la decadencia del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo vivía en la casa de su padre, él gozaba de toda la abundancia que había en la casa paterna. El padre le proveía. El padre le daba. El padre lo mantenía. El padre le daba de comer. El padre lo vestía. El padre le daba para sus gustos. Pero decidió irse. Y tras que comenzó a descender, fue el momento cuando él se fue a un lugar lejano y abandonó la casa paterna y derrochó la herencia que le dio su padre en malos amigos y en putitas callejeras, que luego lo abandonaron cuando él quedó en la yesquera más grande de su vida. Por eso cuando él salió de su casa comenzó el descenso a un nivel más bajo cada vez, que aún llegó a desear la comida de los cerdos y comió comida del cerdo. Y entonces llegó él a la miseria. Cuidar cerdos para un judío era la peor vergüenza, porque los judíos no comen cerdo y los consideran inmundos, además. Así que cuidar cerdo era el peor trabajo que este joven podía encontrar. Pero ahí en la miseria, comiendo comida de cerdos, comenzó a buscar a Dios, cuando Dios comenzó a recordarle la casa paterna. Comenzó a recordarle lo que él había despreciado. Comenzó a recordarle lo que él había dejado. Y comenzó a recordarle también que su padre lo estaba esperando. Por eso cuando el muchacho se levantó, tomó la decisión de confesar el pecado a su padre, el pecado contra Dios y el pecado contra su padre, ese fue el momento del comienzo de su restauración. Y cuando volvió a su casa, su padre lo vio de lejos y lo amó más. ¿Por qué?
porque el muchacho había entendido, el muchacho había despertado. Era como si hubiera vuelto a vivir. Y es lo mismo también que hacemos los seres humanos con Dios. Somos sus hijos creados a imagen y semejanza suya. Somos coherederos del reino, pero al mismo tiempo somos muchos hijos pródigos que se han alejado de Dios. ¿Por qué? Porque la religión les ha hecho olvidar su origen. Y la juventud no quiere venir a una religión, quiere venir a algo diferente, quiere venir donde hay transformación. Así que por eso es que Dios nos está llamando a despertar, a pensar y a levantarnos también para volver a la casa paterna, a utilizar nuestra herencia divina de la mejor manera y poder regresar a la casa. Dios está invitando hoy a volver a la casa paterna, a la casa del Padre. Dios está invitando hoy a los hijos pródigos, a los que abandonaron las bendiciones que Dios les dio. ¿Para qué? Para que reaccionen. Dios está invitando a aquellos que sustituyen a Dios por otras cosas. Y volver al Señor es algo sabio. Estamos viendo una cultura que está enferma, una cultura que está agonizante, donde se escucha que el hombre cambia la gloria de Dios, que es lo más grande, por la mentira. Y cuando el cambio de la gloria de Dios se hace efectiva, entonces comienza el descenso del ser humano. Entonces, si eres creyente y has sido muy tibio en tu caminar espiritual, lo que necesitas ahora es pedirle perdón a Dios inmediatamente y una renovación de tu vida. No necesitas rogarle y rogarle para que te perdone. Lo que necesitas es ser sincero y Él te va a perdonar instantáneamente y va a llenar tu corazón del gozo del Espíritu. Pero de ahí para adelante, escúchelo bien, eres el responsable de mantener el gozo en tu vida. Y te aclaro que no hay otro remedio para el hombre sino reanudar tus relaciones con Dios, como lo hizo el pródigo con su padre. Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra vos, Padre. Ni siquiera merezco llamarme tu hijo. Eso es lo que Dios nos está llamando, porque la naturaleza humana no solo está caída, sino que está decadente. Por lo tanto, es urgente que vuelvas a alcanzar la paz con Dios. Dios es bueno. Su misericordia sobrepasa nuestro entendimiento. Así que usted decide, póngase de pie. Dile: Padre, reconozco que estoy en esta situación porque me alejé de ti. No he querido nunca una religión, he querido algo diferente y no lo he encontrado. Pero ahora que reconozco que vos no eres religión, sino que eres vida, yo quiero reconocer que he pecado contra el cielo y contra ti. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Y a vos, Padre, quiero pedirte perdón por crucificar a tu Hijo con mis pecados. Reconozco que Jesús fue a la cruz no por pecado propio, sino por los míos. Y reconozco, Dios, que si tú vienes a mi vida será transformada. Así que quiero recibirte, Dios, con todo mi corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y el pueblo dice: amén. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.